Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. Cuando hablamos de la figura de algún curandero o curandera, nos referimos a una persona que se dedica a ser sanador, una persona que cura de forma tradicional y para ello utiliza medios tanto físicos como espirituales. Sus funciones son proveer una curación a enfermedades mentales, emocionales, físicas, pero también espirituales, mediante tratamientos herbolarios, masajes y algunas veces oraciones. Pero todo esto no es importante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento a mi mamá. La seguían seres o espíritus. La siguiente historia está basada en hechos reales y fue compartida por Crónicas Paranormales, Huasteca Potosina. Muy buenas noches a todos. Lo que les voy a contar no es una historia que me haya pasado a mí, pero es algo que me intriga mucho y la quiero compartir con ustedes. De verdad, a mi madre la seguían seres o espíritus. Mi abuelita era curandera en la comunidad de Xilitla. Curaba con oración y santos. Ella era una mujer muy religiosa, aunque no sabía leer ni escribir, pues era difícil en aquellos años. Pero se sabía muchas cosas para curar a las personas. Cosas que, créanme, solamente estaban en los libros, pero ella decía que tenía un don y que sabía eso, porque le hablaban unos ángeles y le decían cómo tenían que ser aquellos remedios y cómo hacerlos, cómo curar a esas personas. La gente en toda la comunidad la quería mucho. Ella les daba de comer a muchas personas que iban a verla. Mi mamá contaba que tenía unos parientes que, al igual que mi abuela, podían hacer cosas, pero uno de ellos hacía las cosas malas, así como magia negra, y entre ellos también se hacían brujería, como si estuvieran jugando. Ella llegó a ver lo que podían hacer, cosas que realmente eran impresionantes y difíciles de creerlas, como convertir objetos. Mi madre siempre creció viendo todo eso y después, cuando se casó con mi papá, se vino a vivir aquí a Xilitla, y fue cuando empezó su tormento, porque a ella la seguían espíritus o seres que ella escuchaba o veía todo el tiempo. Recuerdo que una madrugada nos despertó muy asustada, pues escuchó que pasaron arrastrando cadenas y después de eso comenzaron a arañar la puerta del cuarto y nosotros no escuchábamos nada. También nos contó que mi papá, en una de esas veces que fueron a visitar a mi abuela, ella le empezó a decir que apresurara el paso porque nos iban siguiendo, porque antes no había así como camionetas donde echaran pasaje hacia las comunidades, mucho menos camiones. Y mi papá no escuchaba nada, pero de un momento a otro empezaron a escuchar que esos pasos se hacían gigantescos, eran como pisadas enormes, y fue cuando mi papá empezó a creerle a mi madre. En otra ocasión, mi mamá se llevó a mi hermano a la huerta para ir por leña, y dice mi hermano que de la nada mi mamá le dijo que no se moviera, que ahí había algo entre las matas de café. Mi hermano comenzó a voltear y a buscar por todos lados, y dice que de una mata de café se empezó a mover, como si estuviera alguien escondido, pero solamente era una mata, siendo que había muchísimas allí. En ese momento dejaron todo y corrieron a la casa. Mi mamá iba muy asustada porque decía que le estaban siguiendo. Otro acontecimiento fue que en una de esas casas donde vivieron cuando estaban de recién casados, mi mamá siempre esperaba a mi papá que llegara de trabajar. Ya era la medianoche y vio un ser todo vestido de negro sentado en la banqueta justo afuera de la casa. Después desapareció. Cuando ella salió,
Solo había un líquido parecido como a un aceite color negro y con un olor muy desagradable que en toda la banqueta de la casa estaba impregnado. Otra de las veces que fue de visita a la casa de mi abuela, también lo siguieron. Empezó lo mismo, unos pasos que solamente mi madre podía escuchar y después, quien la acompañaba también comenzaba a escuchar esas pisadas sobrehumanas. Y no quedaba de otra más que comenzar a correr. Así sucedieron muchos más sucesos y ella estaba prácticamente atormentada. La verdad es de que ella nunca supo por qué, pero murió muy joven y aún en su lecho de muerte dijo que estaba viendo a unas brujas que se estaban burlando de ella dentro de la habitación donde ella estaba, pero nadie las veía, solamente ella. Tuvieron que tranquilizarla un poco, pero lo más extraño es de que la seguían a todas partes y eso que vivieron en varias casas, pero siempre pasaba lo mismo. Nosotros en la familia pensamos que veía eso, porque en su familia era como un don, o tal vez por las cosas que se hacían entre ellos. Y como dicen, cuando hacen alguna brujería, tal vez cae en algún familiar y pues a mi mamá, tal vez fue a quien le cayó todo ese mal. Muchas gracias por contar mi historia. Sin duda alguna, existen muchas personas que tienen ese don o esa sensibilidad. Y también muchas personas han catalogado esa parte de un don como un sufrimiento o como una maldición, porque no pueden descansar. La siguiente historia está basada en hechos reales y es anónima. Muy buenas noches a todos. Tengo miedo de perder la razón por todo lo que me sucede. Saben, mi madre era curandera de un pueblo de aquí de la Sierra de Puebla, pero ella murió ahorcada. Y dice mi abuela que fue por la orden de un demonio. Yo fui la última en nacer, pero mi madre intentó ahogarme cuando era yo una bebé. Ella tenía una mirada perdida y hablaba siempre cosas incoherentes. Algunos dicen que fue cuando atendió a un señor con un problema de infestación demoníaca y que de ahí empezó todo. La gente decía que el maligno se le había metido y eso hizo que ella hiciera cosas muy malas, pero su fallecimiento dejó una estela de muchas cosas muy extrañas y malas en mi vida. Perdí 3 hijos en la carretera, los atropellaron y a mi último hijo, yo lo estaba viendo y caminó en la calle y como si alguien lo estuviera agarrando de la mano. Eso fue horrible. Es la pesadilla más horrible que pueda tener una madre. Aunque eso pasó hace 20 años. El día de hoy, yo ya soy una persona mayor y antes de dormir, una vez estaba rezando el rosario y vi un marrano parado de patas justo en la ventana. Tenía sus ojos rojos y chillaba horrible. Después, cuando levanté la chancla para intentar espantarlo, se la aventé y cuando le pegué justo en el hocico, ese marrano se comenzó a hacer un puño de moscas. A veces escucho voces que vienen de debajo de la casa. Veo sombras enormes que pasan corriendo por el terreno. Los pájaros se estrellan en las ventanas de la casa, pero por decenas. Yo tengo mucho miedo de todo eso y no quiero que me pase nada malo. Ya no sé qué hacer. Si les ha gustado esta historia, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.